Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas para las mujeres y su diario vivir. Hola chicas, ¿cómo están? Hay una pregunta que solemos hacernos las mujeres, en ocasiones varias veces al día según las circunstancias. La pregunta es, ¿qué me pongo? Y muchas veces es un verdadero dilema. Hoy vamos a hacernos esta pregunta en otro orden de cosas y vamos a encontrar en la Escritura instrucciones muy sencillas para seguir con excelentes resultados. Hoy vamos a continuar con nuestra meditación sobre el capítulo 3 de Colosenses y leeremos los versículos del 5 al 11, que dicen lo siguiente: Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ayer consideramos las dos esferas que Pablo menciona en los versículos anteriores y nos preguntábamos a nosotras mismas en cuál de estas esferas vivimos, en la esfera de arriba o en la esfera de abajo. En los versículos que leímos hoy encontramos muy bien detalladas muchas de esas cosas que pertenecen a la esfera de abajo o a la esfera de las cosas terrenales. Todas son muy malas y algunas realmente horribles. Tenemos un amplio desfile de inmoralidad, codicia, mentira, idolatría, pecados de la lengua, pecados de temperamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a considerar brevemente estas cosas terrenales, pero finalmente vamos a descubrir que hay buenas noticias si decidimos vestirnos de otra forma. Dice un reconocido teólogo cristiano: quien ha puesto su fe en Cristo ha sido hecho una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. Esa nueva posición demanda un nuevo estilo de vida con todas sus implicaciones. Así que vamos a dar una mirada breve sobre estas cosas que son feas, que están allí en el listado que hace el apóstol Pablo. Y vamos a ver que hay una lista en el versículo 5 y otra lista en los versículos 8 y 9. Y vamos a empezar por la lista del versículo 5. ¿Y qué son las cosas que se mencionan? Y las miramos muy a vuelo de pájaro. Todas sabemos de qué se trata. Simplemente para recordar qué significa cada una de estas cosas. En primer lugar, habla de fornicación, que tiene que ver con la inmoralidad, con las relaciones sexuales ilícitas. Luego habla de impureza, que tiene que ver con la inmundicia moral, con la suciedad moral. Luego habla de pasiones desordenadas, que son deseos impuros, que no se pueden controlar, lujuria, deseos vergonzosos. Luego habla de malos deseos, que son los deseos de algo prohibido. Luego habla de avaricia. La avaricia es la codicia, es ese deseo de querer tener cada vez más y más. El dinero, las posesiones, se convierten en el ídolo del avaro, por eso es idolatría. Luego de mencionarlas, Pablo dice algunas cosas sobre estas cosas. Dice que estas cosas son tan terribles que provocan que la ira de Dios caiga sobre los que son desobedientes. Dios es amor, Dios es perdonador, es clemente, es misericordioso, pero también es un Dios justo. Y en su palabra Él nos deja enseñanzas y advertencias, de modo tal que no tenemos ninguna excusa
para no ser obedientes y no caer en esta categoría de hijos de desobediencia. El apóstol también nos dice que estas cosas, en diferente intensidad, nos han afectado de una manera o de otra a todas nosotras antes de conocer al Señor como Salvador. Pero como todos nuestros pecados han sido perdonados, ahora nuestra vida es nueva y estas cosas terrenales no deberían estar en nosotras. Vamos a la listita de los versículos 8 y 9. ¿Qué cosas se mencionan? Y también las conocemos todas perfectamente, por eso le damos una miradita muy rápida. Menciona en primer lugar la ira. Es la cólera, la explosión de enojo, que a veces va precedida o promovida por un deseo de venganza. El enojo, yo no diría todo el enojo está mal, no. Hay enojos que son correctos cuando nos enojamos contra algo que va totalmente contra la voluntad de Dios. Pero es muy malo vivir enfadado por todo o enfadarse por cada cosa que nos rodea. Luego menciona la malicia. Es malignidad, son malos deseos o malas acciones hacia otras personas, es perversidad. Luego habla de blasfemia, y este término lo usamos generalmente para referirnos a hablar mal de Dios, pero en este caso se trata de hablar mal de otra persona, lastimándolo, injuriándolo. Luego menciona las palabras deshonestas, malas palabras, groserías, obscenidades, palabras indecentes, y finalmente habla de la mentira. Y sabemos todas que la mentira es decir algo que no es cierto, o cualquier distorsión de la verdad. Todas estas cosas que hemos mencionado, tanto de las del versículo 5 como las de los versículos 8 y 9, podemos ver que en ellas hay acciones, hay hechos concretos, pero también hay motivaciones o intenciones. Todas estas cosas de la esfera de abajo, de las cosas terrenales, se relacionan no solo con el cuerpo de quien las realiza, sino también con el corazón, con las intenciones, afectan todo el ser de las personas que las practican. Entonces Pablo nos va a traer la solución y nos va a decir cómo tratar con estas cosas. Y hace una distinción. Las cosas que están mencionadas en el versículo 5, Pablo las trata de una forma muy drástica. Dice que a estas cosas hay que matarlas. Dice en forma imperativa, haced morir todas estas cosas. ¿Por qué hacerlas morir? Porque debemos recordar que mientras estemos en este mundo, la vieja naturaleza intentará levantarse una y otra vez. Por eso se requiere una labor constante y profunda. Y cada vez que la vieja naturaleza se levanta, tenemos que enfrentarla con un no a esas sugerencias de nuestro viejo yo. El Señor Jesús en su vida aquí en la tierra dejó instrucciones muy claras y precisas respecto de esto. Él utilizó términos muy duros, pero sin duda son consejos necesarios. ¿Recordamos los textos de Mateo 18, versículos 8 y 9? Dijo el Señor Jesús, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Las cosas que se mencionan en los versículos 8 y 9 tienen también una gran enseñanza acerca de lo que hay que hacer con ellas. Y el apóstol Pablo dice que hay que dejarlas, hay que deshacerse de ellas, hay que dejarlas afuera y nunca volver a recuperarlas. Dice el texto que hay que despojarse de esas cosas,
como alguien que se desviste de una ropa sucia y echa esa ropa en la basura porque está infectada. Tristemente, de esta lista de los versículos 8 y 9, muchas veces volvemos al cesto de la basura y recogemos alguna ropa que desechamos anteriormente. ¿Cuántas veces reaccionamos con una ira desmedida, con arranques de enojo, hablamos con mal genio? ¿Cuántas veces reaccionamos con una ira, sale de nuestra boca, palabras sucias, deshonestas, injustas? ¿Cuántos pensamientos maliciosos albergamos a veces? ¿Cómo tener bien cerrada la tapa del cesto de la basura para que estas cosas no puedan salir y atraparnos? Bueno, todas sabemos cómo. Tenemos muchos recursos que el Señor nos provee. La lectura de la palabra de Dios, meditar en la palabra, estudiar versículos bíblicos de memoria, la oración, tener tiempo a solas con el Señor y cuando sentimos que hay una debilidad en un área, recurrir a Él y pedirle que nos ayude, la comunión con creyentes fieles, todas estas cosas nos van a ayudar a mantener bien cerrada esa tapa. Dijimos al principio de nuestra charla que hay buenas noticias si decidimos vestirnos de otra manera. El versículo 10 que leímos nos invita, como hijas de Dios con una nueva vida en Cristo, a ponernos una ropa nueva. Habla de revestirnos de algo nuevo. Este texto de alguna manera nos anticipa cómo está confeccionado ese vestido nuevo, qué molde se usó para hacerlo. Y los versículos siguientes, que hoy no consideramos, van a presentar todos los adornos que se le pueden agregar. El vestido nuevo es de una tela limpia y pura. Qué importante es que cada mañana nos pongamos la ropa adecuada para el día que tenemos por delante. No nos vamos a vestir igual si tenemos una clase de gimnasia o si tenemos que ir a un casamiento. Y seguramente le dedicamos buen tiempo a la elección. Cuánto más importante es que cada día busquemos vestirnos de Cristo mismo, con el diseño que Él creó. Vestirnos de amor, de paciencia, de obediencia, de gratitud, de servicio, de todas aquellas cosas que nosotras sabemos que agradan a su nombre. La persona que se viste con esa nueva ropa se va pareciendo cada día más a aquel que la creó. Y en un proceso de avance va conociendo al Señor cada vez más profundamente. Y si alguna de las cosas terrenales llegara a asomarse, a querer salirse del cesto de la basura o a resucitar, inmediatamente podremos desvestirnos de ellas y darle nuevamente un golpe mortal para que podamos parecernos al Salvador, quien además de salvarnos, nos dejó su propio ejemplo. Claro que son buenas noticias. No solo que cada una de nosotras estaremos revestidas de Cristo mismo, sino que el cuadro final del versículo 11 que leímos es precioso. Me encanta esa última parte. Dice que todas estaremos igualmente vestidas de Cristo y ya no habrá diferencias raciales, culturales, sociales, económicas, porque Cristo será el todo y en todos. Me pregunto, ¿qué me pondré? Y te pregunto, ¿qué te pondrás? Dios te bendiga.